¿Por qué este Evangelio? Es una pregunta que nos solemos hacer. ¿Por qué siempre recitamos y proclamamos el Evangelio de la Transfiguración en el contexto de la Cuaresma? Parece que el resplandor de la luz del Tabor contrasta con la austeridad del tiempo de Cuaresma. Y una respuesta muy común y muy válida es que la escena de la Transfiguración nos renueva los ánimos en medio del desierto cuaresmal para continuar adelante, como de hecho la Transfiguración animó a los discípulos de Jesús después de el primer anuncio de su pasión y como preparación para poder afrontar con fe el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. Otra respuesta que se da a por qué la Iglesia nos presenta la Transfiguración en el segundo domingo de Cuaresma sería para recordarnos que la cruz no es el final de la historia, sino que la realidad de la cruz desemboca en la vida de Jesús en la resurrección, y la transfiguración sería una prefiguración de esa gloria de la resurrección que celebraremos en la Pascua. Y esta respuesta también tiene su validez. Efectivamente, Jesús aparecerá glorioso a los discípulos después de salir del sepulcro. Sin embargo, yo creo que hay otra manera de interpretar este Evangelio que quizá a veces se nos queda por el camino. Y es que la transfiguración no solo es una preparación para la cruz, ni es algo que viene después de la cruz, sino que misteriosamente la transfiguración nos dice también algo sobre la misma cruz. Por tanto, vamos a tratar de descubrir qué es lo que podría decirnos este pasaje acerca de la cruz de Cristo. En primer lugar, el Evangelio comienza con una indicación cronológica a los 8 días, cosa que en nuestros leccionarios no está, porque como no hemos escuchado el pasaje anterior, pues esa referencia no tiene mucho sentido. Pero en el contexto del Evangelio, esta frase, a los 8 días, relaciona la transfiguración con el pasaje anterior del anuncio de la pasión. Ahora bien, los expertos nos dicen que esos 8 días podrían perfectamente ser una referencia a la fiesta de las tiendas, una fiesta judía, algo que se confirma después cuando Pedro habla de poner 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora bien, la fiesta de las tiendas era una fiesta de carácter mesiánico, es decir, que esta fiesta era como un anticipo de lo que los judíos pensaban que iba a ser el tiempo cuando venía el Mesías. Y por tanto, la referencia a la fiesta de las tiendas podría indicarnos que Jesús es exactamente lo que 8 días antes San Pedro había anunciado. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, con Jesús inicia el tiempo mesiánico, inicia el cumplimiento de esa fiesta de las tiendas. Otra referencia bíblica interesante que encontramos en este Evangelio es que Jesús se
se presenta como el nuevo Moisés. ¿En qué sentido? Pues primero porque sube a la montaña a orar, a tener un encuentro con Dios. Como Moisés también subió al monte Sinaí para estar en la presencia de Dios y recibir las tablas de la ley. Y recordamos cómo Moisés bajó del monte con la piel luminosa. Y por tanto vemos el paralelo entre aquel pasaje del libro del Éxodo y este pasaje que nos presenta a Cristo con el rostro resplandeciente. Y esto se confirma después al presentarse Moisés mismo junto con Elías, las dos figuras más importantes de la religiosidad del pueblo de Israel, que por tanto testimonian la importancia de Jesús en la historia de la salvación. Y es interesante notar que hablaban de su éxodo, evidentemente una referencia a la liberación del pueblo de Israel, el momento más importante de ese camino de salvación. Pero en este caso habla del éxodo de Jesús, que por una parte es su muerte, porque en la muerte de Jesús Él sale de este mundo, pero que también podría ser una referencia a su ascensión, cuando Él sale de este mundo a estar sentado a la derecha del Padre. Por tanto, vemos aquí en estos primeros versículos del pasaje que Jesús se presenta como el hombre más excelso de la historia de la salvación, la culminación de toda esa historia salvífica. El nuevo profeta que lleva a su culminación lo que Moisés y Elías habían realizado en sus días. Y por otra parte, el Mesías, el Rey ungido por el Señor, que trae al pueblo su liberación. Sin embargo, en la segunda parte del pasaje encontramos algo mucho más grande, algo hasta escandaloso para muchas personas de aquel tiempo y de hoy. Y es que, en primer lugar, vemos que Pedro y sus compañeros tenían una doble experiencia como contradictoria. Por una parte, caían del sueño, y recordamos cómo en el Antiguo Testamento el sueño muchas veces es un momento de experiencias sobrenaturales. Dios muchas veces daba mensajes a sus elegidos en el momento del sueño. Y por tanto vemos que aquí se está preparando una realidad de la intervención de Dios. Y como decíamos ya, San Pedro hace referencia a las tiendas. Esta referencia a las tiendas, además de la fiesta de las tiendas, puede hacer referencia a otra tienda, la tienda del encuentro. Por eso es que dice el Evangelio que no sabía lo que decía, porque Pedro quería hacer 3 tiendas, como poniendo en el mismo nivel a Jesús, a Moisés y Elías. Y sin embargo, en la tienda del encuentro es una sola. ¿Por qué? Porque la tienda del encuentro es el lugar de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y vemos que luego baja sobre ellos una nube. Y recordamos cómo en el libro del Éxodo, cuando la presencia de Dios llena la tienda del encuentro, pues
una nube representa esa presencia de Dios. Por tanto, en Jesucristo no estamos solamente ante una persona que es el Mesías, el profeta que tenía que venir, sino que ante Jesús encontramos a Dios mismo. Aquí hay una interesante referencia también al primer capítulo del Evangelio de San Juan, donde se dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así normalmente se traduce. Pero ese verbo habitó en griego tiene una relación etimológica con la palabra tienda. Por tanto, podríamos nosotros pensar que está diciendo que el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. O sea que es una confirmación de que en Jesús nosotros encontramos la presencia de Dios. Luego, desde la nube, desde esa presencia de Dios en el mundo, se nos dice estas palabras: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. La primera parte es un eco de la teofanía del bautismo de Jesús, cuando la paloma, representando al Espíritu Santo, baja sobre el Señor. La voz del Padre afirma la filiación divina de Jesús con respecto a su Padre. Pero aquí se nos añade otra realidad: escuchadlo. Por tanto, aquí vemos que Jesús no es solamente el nuevo profeta que viene a traer las palabras de Dios, sino que Jesús mismo es la palabra de Dios que el Padre nos manda a escuchar. Por tanto, vemos que Jesús sí es verdadero hombre, con una misión en cuanto hombre especialísima, de ser el gran profeta, cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, el Mesías que va a traer la liberación y la salvación a su pueblo como Rey ungido por el Espíritu Santo, pero también es verdadero Dios. Ahora bien, todo esto, como decíamos, tenemos que aplicarlo a la realidad de la cruz. Y es que el sentido de la cruz cambia radicalmente desde el momento en que nos demos cuenta quién es el que está clavado allí. Porque se resulta que Jesús es simplemente un hombre, por más interesante que sea, la cruz es simplemente una tragedia más en una historia interminable de violencias cometidas a lo largo de la historia. Sin embargo, si Jesús es Mesías, si Jesús es Dios mismo, entonces la cruz tiene otro significado. La cruz significa la radicalidad y locura del amor de Dios para nosotros. El Dios que no solo entra en nuestro mundo y toma y carga sobre sí el peso de nuestra naturaleza, sino que incluso entrega su vida para que nosotros podamos alcanzar la vida que habíamos perdido. Por tanto, cada vez que nosotros miramos al crucificado, que en nuestra espiritualidad latina occidental se representa normalmente en todo el realismo de los dolores y la sangre y las llagas que efectivamente cubrieron el cuerpo de Jesús, a la misma vez hemos de tomar el paso de la fe y recordar que la misma gloria que resplandeció en Jesucristo en la transfiguración está allí escondido detrás
de las llagas dolorosas de nuestro Señor. Por tanto, de esta manera el mismo misterio de la cruz se va transfigurando. Esto podríamos aplicar a nuestra propia vida. Cada vez que nosotros nos topamos con la cruz en nuestro camino personal, estamos llamados a tomar este paso de la fe y tratar de ver detrás de las heridas que nos ocasionan muchas veces la vida. Estamos llamados a ver allí la presencia de la gloria de Dios. Y es esta gloria que se esconde en cada cruz que nos viene al encuentro, lo que nos da la esperanza de que ese dolor, de que ese sufrimiento no es para siempre, no es el final, sino que siempre se nos da la esperanza de que finalmente esa gloria escondida en el crucificado brotará otra vez en el misterio de la resurrección, para que nosotros podamos contemplar las llagas que hemos adquirido a lo largo del camino, no ya como fuente de angustia, sino como en Jesucristo resucitado, como llagas gloriosas que resplandecen la luz de Dios al ser signos del amor que se entrega hasta el final. Pues este es el misterio que nosotros nos preparamos para celebrar al final de esta Cuaresma. Queremos especialmente pedir en este día a la Santísima Virgen María, ella que al pie de la cruz de su Hijo, en medio de su sufrimiento, no hay dolor como mi dolor, sin embargo, tenía también los ojos de la fe y de la esperanza de saber que a través de todo ese sufrimiento estaba su Hijo glorioso, que Él traería al final la victoria para todos nosotros. Que así sea.